Hola, nuestro querido Target Humano, bienvenido a otro capítulo de la Propaganda Podcast. Recuerden disfrutar, compartir y no tomarse nada en serio. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Ya esto es como una presentación de un noticiero, Andy. Básicamente Matutino. falta un teleprompter. Para ir leyendo y básicamente. Casi. Como que dice, nosotros no leemos, todo está en nuestra cabeza. Todo está en nuestra cabeza, como dije yo para este capítulo. Claro. Andrew, hoy tenemos un debate bastante interesante de algo que, digamos, no vamos a descubrir el agua tibia ni mucho menos, pero es un debate que se ha hecho muy popular durante muchísimo tiempo acerca del arte versus el diseño. Ok, bacano. ¿Spider-Man o Spider-Man? Uy, no, yo creo que es mejor el hombre araña. Es mejor decir el hombre araña antes de decir Spider-Man. Creo que es un insulto. Aquí vamos a hablar de las diferencias también desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia. No somos artistas, pero sí hemos trabajado desde el diseño gráfico, tenemos estudios en diseño gráfico y ha sido parte como de nuestro proceso profesional. Entonces, digamos que sentimos un poquitico de capacidad de hablar del tema desde la humildad siempre y entendiendo que es una delgada línea cruzar entre el diseño y el arte. Creo que mucha gente a veces no considera una diferencia muy grande. Hay otros que consideran que son totalmente aparte. Y quisiera empezar desde las definiciones, Andrew, para poner un contexto, para poner, digamos, un tapete que nos dé la entrada a este debate interesante. Y antes de empezar precisamente con las definiciones, quisiera empezar con una frase porque hoy me siento de una poesía Abrime la absurda. Música de poesía. Entonces, la frase dice así: el buen arte inspira. El buen diseño motiva. El buen arte se interpreta. Y el buen diseño se entiende. Bastante filosófico. Bacano. ¿De quién es? Digamos anónimo. Anónimo. Sí, no. Ahí falla la fuente porque no encontré el autor okay. o la autora. Si alguien tiene el dato, no lo puede comentar. Se alude a ello. Que no llegue, pues, no sé, Disney a decir que es de ellos. No, todo es de Disney. Sí, no, eso lo hizo Walt. No nos preocupemos. Y bueno, entonces empecemos con una definición, como lo mencionamos al principio, y qué es el diseño. Entonces, si nos vamos desde lo técnico, el diseño es el término que abarca conceptos técnicos con respecto a técnicas para producir algún tipo de elemento, bien sea gráfico o de producto. Sí, ¿Cómo que voy a esto? Existe el diseño gráfico que tiene una intención que es publicitaria, comunicativa, y por decir, está el diseño industrial que tiene unas funciones de darle unos elementos, unas herramientas a los usuarios en espacios públicos o privados. Ok. Sí, es el diseño. El apellido es el que le da la variación. Hay diseño de experiencia de usuarios, diseño de servicio. Hay diseño de modas. Diseño de empaques. Hay diseño de entornos, diseño... Sí, no recuerdo el nombre exacto, el diseño de entornos, diseño de vitrina, diseño de espacios, diseño de interiores. Hay creo que muchos tipos de diseño. En general abarca grandes puntos de lo que el ser humano hace en su día a día. Casi todo lo que usted tiene puesto, utiliza, en este momento mira, ve, observa y escucha, ha sido diseñado por alguien y llevado pues a su producción final. Exactamente, digamos, podemos resumir un poquito la definición, que el diseño es un resultado final de un proceso que tiene como objetivo dar solución a temas puntuales en todas esas categorías que mencionamos. Dar la solución, ese es el punto bacano. Y en algunos puntos creo que empieza el diseño a absorber arte, porque vamos a verlo más adelante. El punto del debate es la inspiración y la creatividad. Así es. Y para darle pie precisamente a esa discusión de qué es arte, vamos con la definición de arte. Una definición, digamos, un poquito clásica de lo que es, y el arte, del latín ars, sí, muy latín, muy ars, es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión acerca de cómo ve el mundo. Ya sea a través de diferentes técnicas, a través de la escultura, la pintura, el muralismo, la ilustración, un sinfín, digamos, de técnicas que existen, precisamente con el fin de dar una expresión personal, una visión que tiene ese artista acerca de cómo ve el mundo, cómo se relaciona con él, o cómo se ve a través de cierto hecho puntual
ese artista cómo lo reinterpreta. Perfecto. Yo creo que eso nos permite partir a hablar un poquito de los propósitos. ¿Cuál es el propósito que tiene el arte? ¿Cuál es el propósito que tiene el diseño? El arte es más de exploración. Creo que puede hablarse de arte cuando de una forma valiente se van indagando nuevos temas, se exploran estilos, se busca generar una declaración desde un arte, pues el artista busca declarar algo a través de su obra. Y el diseño de pronto se va más hacia el lado de la observación y la iteración. Entonces busca solucionar algo, como tú lo decías, darle una solución a un elemento, a un problema, a una situación, y se basa en lo que ya funciona en el pasado y cómo puedo mejorarlo. De pronto a veces toca ese punto del arte donde la creatividad también entra a formar parte de la solución. Puede ser que el diseño, la parte artística, aporte a la solución que se está desarrollando desde el diseño. Claro. Estás tocando un tema muy interesante y quisiera, para que lo sigamos desarrollando, hacerte una pregunta. Te cuento. ¿Consideras que el arte y el diseño son lo mismo? ¿O el diseño es, por decirlo así, un hijo del arte? ¿O cómo ves vos, desde tu experiencia, cómo ves que se relacionan estas dos áreas? Es difícil, pues yo consideraría que el diseño es como un spin-off. Se desglosa del arte. Spin-off de Spider-Man. O Spider-Man. Se desglosa del arte para buscar aplicar la parte visual, estética, atractiva, funcional. Usa técnicas que vienen provenientes del arte. Sí, busca como aportarle creatividad a las soluciones. Entonces creo que se desglosa o toma del arte como esa parte de la creatividad para aplicarla en la solución. Pero no siempre el diseño es estético o produce las emociones o sensaciones que producen el arte, porque el arte yo creo que a veces tiende a ser más reflexivo, tiende a generar más una reflexión desde lo que el creador quiere transmitir, y el diseño se va más hacia lo funcional. Entonces el usuario o la persona cuando tiene una tarea o tiene que hacer algo, pues el elemento que se ha diseñado para ello, pues lo ve más desde ese lado funcional, más racional, y cuando va a observar arte hay un punto más emocional. Entonces hay un más como me siento a analizarlo, a digerirlo, a entenderlo o a tratar de asimilar o conectarme con ello, mientras que en el otro puede ser solamente para lo que hace, lo que funciona y se acabó, pienso yo. Hay una parte muy interesante en lo que tocas y eso me da pie a otra línea de pensamiento con respecto a esto, porque yo te voy a dar mi definición personal, por favor, esto con copyright. Yo siento que el diseño es una subdivisión del arte porque toma propiedades que son del arte, o sea, son derivadas del arte, y las transforma precisamente para generar, bien sea una comunicación o una información, que algunos dirán es que es lo mismo, no. Comunicar es cuando hay una interacción en doble línea. Sí. E informar es que de un emisor a un receptor, ¿cierto? Entonces, indiferentemente de lo que sea, el diseño cumple esas funciones. Hablando de diseño gráfico específicamente o hablando de diseño de productos, en fin. Sí, el objetivo es lo que hace que se pueda tener una diferenciación. Busca decir algo muy puntual. En cambio, el arte sí es una expresión muy propia que puede ser interpretada múltiples veces, según su observador. Eso, digamos, nos lleva a cuestionarnos algo, hablando, por ejemplo, de un artista muy reconocido como Salvador Dalí, que en un momento fue llamado por la empresa Chupa Chups, la de paletas, las paletas, a que rediseñara su logotipo, o a que lo hiciera, mejor dicho. Entonces, en este caso, ¿qué fue? ¿El artista se transformó en diseñador o él como artista tomó elementos del arte para generar algo que era propiamente el diseño? Ok, sí, exactamente, es entender si él se volvió diseñador o el producto se volvió arte. Claro, o sea, no deja de ser artista o en realidad cambió el rol y se volvió un diseñador. Ese es el punto donde está la delgada línea. Y él dijo, no, como diseñador voy a McDonald's, entonces no... No, y puede, pero por ejemplo, digamos, Salvador tuvo la capacidad de darle... Salvador, le tenemos esa confianza así. Don Salva tuvo la capacidad de acertar a nivel de comunicación, de construir desde el arte un elemento gráfico que transmitiera una idea, un objetivo, una sensación, pero no siempre es posible. Como un diseñador
puede ser muy buen diseñador, tal vez no sea un buen artista, no logre plasmar una parte de arte, reflejar a través del arte algo. Un artista tal vez no sea capaz de transmitir a través del diseño un mensaje concreto, de hacerlo funcional en ese sentido. Puede pasar, obviamente no decimos que sea como camisa de fuerza, sino se puede dar esa posibilidad, esa transversalidad, pero al mismo tiempo no es necesaria. O sea, no es obligatorio que el artista sea un diseñador y tampoco considero que el diseñador obligadamente tenga que ser un artista. Sí tienen que ser creativos los dos. Creo que la creatividad sí es inherente a las dos es una base, líneas. es la base fundamental del desarrollo de ambas disciplinas. Yo creo que sí, es el más importante, ser un buen creativo desde cualquiera de los puntos que se utilicen. Y la creatividad no es un don, no es una magia. Hay personas que tienen muchas cualidades y capacidades a la hora de ser creativos, pero la creatividad se puede aprender y se puede desarrollar, se puede mejorar, se aprende, se practica. Es como la frase de Pablo Picasso que decía: cuando la inspiración me llegue, que me encuentre trabajando. Ah, ok, no en el baño. Exacto. También, digamos, o trabajando en el colon. También podría ser. Pero sí, él aludía que muchas veces se asocian que los artistas o incluso los mismos diseñadores tienen este tema de la creatividad ahí permanente, que es una chispita que siempre está, pero lo que no nota, lo que hay detrás de cámaras, el behind the scenes de la cruda realidad es que muchas veces la creatividad no está supeditada a chispazos, sino que está más ligada a la investigación, a la observación y a la conceptualización de ideas que al mismo chispazo. Muchas veces los chispazos se dan espontáneamente y debido a que, digamos, hay asociaciones rápidas que uno hace. Pero la creatividad para mí, en mi humilde concepto, es que está más ligada a la información que tenemos y cómo la interpretamos y cómo la transformamos para que las personas obtengan un mensaje, bien sea con la intención artística o bien sea con la intención, digamos, que tiene el diseño, que es entregar una información o dar una solución. Esto me lleva a pensar también que recordemos que los primeros carteles que eran para los cines eran realizados precisamente por ilustradores o pintores. Entonces mira que ahí hay una conexión que nos lleva a decir que es que no son dos categorías diferentes, sino que se pueden complementar muy bien debido a que precisamente se alimentaba el diseño del arte. Incluso el arte a día de hoy, sobre todo en el arte contemporáneo, se alimenta del diseño. Total, aquí viene el punto que hablamos de lo que tú dices, de dónde está la base, por qué no se divide, porque hay elementos que siguen siendo transversales del arte y del diseño. Y es porque algunas de las, digamos, bases o actividades que se realizan en ambos son similares. Ambos utilizan papel y lápiz para tirar un boceto. Pueden construir tanto como el boceto de una página web, ese wireframe, y diseñar cómo es la estructura de una página web, y el artista puede bocetear cómo será la estructura de su cuadro, cuáles son esos elementos que él quiere plasmar o reflejar. Al final, luego cada uno toma un camino de pronto un poco diferente para plasmar esas ideas que boceteó. Claro, que puede ser la real. intención. La intención, ya llega a un punto real, pero ambos desde la base hicieron lo mismo. Cogieron papel, lápiz, un borrador y creatividad, y empezaron a pensar cómo transmitir una emoción, una sensación a las personas, cómo hacer que llegara esa idea a ser más efectiva o, como dicen por ahí, aterrizar la idea, darla tangibilizada. Entonces creo que es muy bacano como ver esa delgada línea a veces se puede romper. Se puede perder, exacto. Sí, se pierde como esa delgada línea entre la diferencia y al final los dos son seres humanos buscando transmitir algo. Exactamente. Siempre en pro de dar un mensaje, bien sea específico o un mensaje, digamos, personal, subjetivo en este caso. Podemos decirlo, digamos, podemos sintetizar un poquito en que el arte busca que las personas se cuestionen o interpreten a su manera, y el diseño sí tiene un mensaje muy puntual que es dar soluciones u ofrecer respuestas. Y digamos, el diseño puede ser transgresivo, como el arte. Sí. O sea, el diseño puede ser disruptivo, el diseño puede ser cuestionador también, según la intención digamos, de una marca, si vamos a hablar de una compañía o de una campaña específica. Lo mismo que el arte puede estar, digamos, encasillado en disciplina o en un mensaje muy puntual. Pero digamos, se pueden complementar en ese aspecto.
hubiera sido muy interesante, Andrew, tener un artista que nos acompañara en esta discusión, pero si de pronto algún artista nos está escuchando y quisiera ampliar esta conversación que tenemos, que es bastante interesante, en un próximo capítulo, totalmente invitado, micrófonos abiertos para poder desarrollar este tema que la verdad es que me gusta mucho. Sí, y es polémico porque yo creo que cuando uno estudia diseño se encuentra como mucho con esa barrera de que creen que todos los diseñadores son buenos dibujantes o son buenos artistas. Es que usted tiene que saber dibujar. Y yo creo que no, eso no es tan cierto. Estoy seguro que te hicieron la pregunta, ay, ¿usted cómo dibuje bien? Usted como usted es diseñador, usted dibuja muy bonito. Claro. Me va a hacer un dibujo. No es como, no. Para mí eso es como comparar, lo va a llevar un poco extremo. Puede que no sea el ejemplo adecuado, pero lo llevaré a un punto un poco extremo y es pensar que todos los doctores son cirujanos. Por ejemplo. Pues si yo soy doctor y soy anestesiólogo, entonces por eso no quiere decir que sea bueno con el bisturí. Exacto. Pues de base tiene una educación, una educación similar, tiene unos principios similares, unos fundamentos y unas bases, pero a la hora de su praxis, cada uno tiene especializaciones diferentes. Y en el arte y en el diseño, yo creo que uno de los puntos que se puede diferenciar es el proceso mental. En el diseño uno se basa mucho en el trabajo previo, en la investigación, en el análisis de la información, en la experiencia que le quieren dar al usuario. En el arte yo creo que el artista se enfoca más en su propia percepción del entorno, en lo que quiere transmitir, en el reflejo que quiere entregar a través de su obra y puede volverse más egocéntrico sin ser una palabra negativa, pero es más desde su ego y desde lo que él quiere construir o transmitir como mensaje. Como bien lo dices, hay puntos donde se puede volver incluso transgresor, fuerte, polémico, y está bien, esa es parte del arte. El diseño también puede serlo, pero tiene un objetivo diferente. La idea de transmitir un mensaje o ser más medible y funcional en otros aspectos también es importante. Mira que hay una de las discusiones que se generan alrededor de este tema y es que se considera que el arte es libre, digamos, el artista lo representa por cuenta propia y que el diseño sí está por encargo, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa cuando el arte es por encargo? Vayamos al Renacimiento y pensemos, por ejemplo, en estos grandes artistas que no son las tortugas ninja, Rafael, Donatello, Miguel Ángel, ¿cierto? Todos estos grandes escultores, pintores y demás. Y que ellos, si bien tenían obras que eran de su propia inspiración o digamos las hacían por su propia convicción, habían muchas obras que están encargadas por sus mecenas de la época. Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Ahí cómo lo planteamos o cómo lo sustentamos? Si sigue siendo arte, pero es un encargo, entonces el artista está supeditado a que debe crear algo. Ok, ya no es su propia visión. Claro, ya no es su visión personal. Exacto. La plasma de cierta manera, pero no está siendo totalmente libre, por decirlo así. Sí, tiene que cumplir con unos acuerdos, unos puntos de expectativa que se le plantean para entregar un producto al final. Entonces creo que eso bloquea incluso la creatividad, porque pues a un artista de pronto eso le puede dar como un poco de, yo quería hacerlo así, pero tiene que ser de otra forma porque lo pidieron. Creo que la Capilla Sixtina, por ejemplo, fue un pedido y no fue fácil, fue un proceso muy largo. Lo que él estaba pintando al principio no era lo que se quería. Claro. Son como 40 años más o menos hasta la finalización de la obra. Si no sí, yo creo que ahí se volvió un muy buen artista el hombre tratando de entregar eso a final de tiempo. Es como decir, como los que trabajan en construcción, que te dicen, te lo entrego en 2 semanas y eso se traduce 2 semanas son 2 meses o 2 años. 2 años casi siempre. Yo creo que él le dijo, son por ahí 4 años y se le cayó un 0 ahí. Exacto. Y pago por adelantado. Eso, y pago por Y después le dijo, no, porque es me acaban los materiales. Me acaban los materiales, don Sixtín, no me da el favor y... No va a poder pintar Niño Jesús, vean. Sí, no me da. No, es que no, estas témperas son muy aguadas. Va a tocar de a gente en pelota, no me da para pintar, para pintar ropas ahí. Y lo mismo pasa con el diseño, porque hay muchas ocasiones en que el diseño es como, mira, eso es lo que necesito decir, pero la forma de plasmarlo es tuya. Entonces, mira que ahí es donde el diseñador, por ejemplo, tiene ya la creatividad más abierta. Claro. Lo mismo pasa con un diseñador industrial. Lo vemos mucho también en el diseño de modas, porque en este caso, las personas que están en la industria del diseño de modas, por lo general en sus desfiles vemos cómo aflora toda esa creatividad para plasmar incluso un mensaje a través de prendas y demás. Es creación del diseñador o la diseñadora de modas. Pero cuando lo tiene que volver comercial, hay que omitir elementos. Sí, ya no puede ser pues eso extravagante y de pronto un poco más artístico, sino que ya tiene que ser más funcional. Totalmente. Entonces sí.
vuelve a pasar ese pequeño punto donde se traspasa de una barrera a la otra, pero es donde yo digo que el arte es la base y el diseño luego lo que hace es tomar de esa base para volverlo de una forma tangible más específico el mensaje. Sí, más de transmisión del mensaje puede ser la palabra, exactamente. Perfecto, yo creo que podemos cerrar con esa conclusión, Andrew, que son disciplinas complementarias, que una trae recursos de la otra, propiedades de la otra, y que cumplen funciones específicas, pero que en resumidas cuentas para nosotros, en nuestra forma de ver y nuestra experiencia, se complementan muy bien en casi todos los aspectos. Total, y hay una pregunta interesante y es ¿qué fue primero, el arte o el diseño? Porque si hablamos de los pictogramas, por ejemplo, que se consideran como primeras bases de arte, ¿qué quería el personaje a la hora de dibujar el cavernícola o el neandertal o todos estos personajes que querían transmitir al dibujar en una piedra estas figuras que representaban animales, comunidades, entornos? Claro. ¿Era arte o ellos querían transmitir un mensaje? ¿Querían contar la cantidad de animales que habían cazado o el entorno en el que estaban o cuántos miembros formaban parte de su comunidad humana? Entonces, ahí hay una parte interesante. Muy interesante. ¿Es arte o eso era diseño? Porque ellos estaban transmitiendo un mensaje, claro. Tal vez. No creo que lo hicieran como, ¡ay, tan lindo el toro! Sí, entonces, como le quedó bien de proporcionado. Yo creo que acá él quería explicar que el fuego fue creado a través... No creo que ellos llegaran a esa capacidad de racionalizar y lo interpretaban más como algo funcional, creo yo. Total, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y es que en ese punto de la historia de la evolución humana estaba más en pro de la información más que de que fuera un mensaje trascendente. Exacto. Estaba más en pro como decir, vea, esto es como llevar un diario, por decirlo así. Sí. Esto es lo que nosotros hacíamos, o esto es lo que solemos hacer normalmente en nuestra comunidad. Y yo creo que la sensación o digamos la transformación al arte fue dándose con el paso del tiempo, porque se empezaron a apreciar elementos como la forma de pintura, las proporciones, los elementos o las técnicas con los cuales estaban realizando estos dibujos pictóricos. Yo creo que eso también es una de las cuestiones para analizar ahí. Y es que se le dio como ese concepto de arte mucho tiempo después, cuando se analizaron esas cuestiones que mencioné. Entonces ahí les dejamos esa pequeña duda. ¿Qué consideran ustedes? ¿Fue primero el arte o fue primero el diseño? Y también les dejamos. También los dejamos nosotros. También los dejamos nosotros. ¿Y quién es mejor, Messi o Cristiano? Entonces, me lo ojo con la maldición del partido. Muchas gracias a todos por habernos escuchado, a Tata de Maf en los controles y en el diseño y gestión de redes. Yo creo que nos hablaremos en otro momento de otras cositas más interesantes. Se viene un producto, un tema interesante. Se vienen cositas, como dicen los youtubers. Ay, no. Recuerden escucharnos en las plataformas de Spotify, iVoox y YouTube. Y seguirnos en las redes sociales, donde nos pueden comentar, escribir, dejar sus inquietudes, compartir el contenido, quejas, reclamos y solicitudes. Sí, si quiere quejarse de otra cosa también. Claro, es más, ayer me sirvieron garbanzos y no quería. Eso, okay. Quéjese con nosotros y nosotros lo escuchamos. Estamos como La Propaganda Podcast en las redes sociales. Y Andrew, nos vamos. Muchas gracias. Esto fue La Propaganda Podcast. Y un abrazo.